Mi nombre es Matías Castañeda. Tengo 65 años y toda mi vida trabajé como albañil en Tláhuac, una alcaldía al sureste de la Ciudad de México. Hoy estoy aquí, frente a ustedes, para contar una historia que nunca pensé que tendría que narrar. Una historia sobre cómo estuve a punto de perder a mi único hijo, Emiliano, no por una enfermedad, sino por la codicia y la maldad de quien juró amarlo hasta que la muerte los separara. Pero antes de contar mi historia, quiero pedirte un favor. Dale like a este video, suscríbete al canal y comenta desde dónde me estás viendo. Tu apoyo es muy importante. Todo comenzó hace poco más de 3 años. Era un martes por la mañana cuando recibí esa llamada que ningún padre quiere recibir jamás. El teléfono sonó mientras preparaba mi café, como cada mañana desde que me jubilé. Señor Castañeda, hablo del Hospital General de Tláhuac. Su hijo Emiliano ha ingresado en estado crítico. Necesitamos que venga inmediatamente. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mi Emiliano, mi único hijo. El niño que crié solo después de que su madre nos abandonara cuando él apenas tenía 6 años. El muchacho trabajador que se convirtió en ingeniero a pesar de todas las carencias. Mi orgullo. ¿Qué le pasó? ¿Fue un accidente? Pregunté con la voz entrecortada. No puedo darle detalles por teléfono, señor. Por favor, venga lo antes posible. No recuerdo bien cómo me vestí, ni cómo llegué al hospital. Solo sé que en menos de 20 minutos ya estaba cruzando las puertas de la sala de emergencias, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. La recepcionista me indicó el camino hacia la unidad de cuidados intensivos. Mientras caminaba por ese pasillo frío y largo, repasaba mentalmente cuándo fue la última vez que vi a mi hijo. Hacía casi un mes. Desde que se casó con Yasmín Arriaga hace 2 años, las visitas se habían vuelto cada vez más espaciadas. Ella siempre tenía una excusa, que si estaban ocupados, que si tenían un compromiso, que si Emiliano estaba cansado. Nunca me gustó Yasmín. Había algo en su mirada, en su forma de hablar que no me daba confianza. Pero Emiliano estaba enamorado, y yo solo quería verlo feliz. Además, ¿qué iba a saber yo de mujeres? La madre de Emiliano me dejó por otro hombre más adinerado. Quizás mi juicio estaba nublado por el rencor. Estaba tan sumido en mis pensamientos que no noté cuando una enfermera de mediana edad me tomó del brazo y me jaló hacia un cuarto lateral. «Oiga, ¿qué hace?», protesté. «Baje la voz, por favor», me dijo en un susurro urgente. «¿Usted es el padre de Emiliano Castañeda?» «Sí, soy Matías Castañeda. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi hijo?» La enfermera cerró la puerta y se paró frente a mí. Su gafete decía: «Berenice Solórzano, enfermera jefe». «Señor Castañeda, escúcheme con atención. Mi nombre es Berenice. Lo que voy a decirle es muy delicado, pero necesito que mantenga la calma. Su hijo está estable por ahora, pero su situación es grave. Lleva ingresando y saliendo del hospital durante las últimas 3 semanas con síntomas cada vez más severos». «¿3 semanas?», interrumpí. Nadie me avisó nada. Berenice asintió como si esperara esa respuesta. «Eso es parte de lo que necesito hablar con usted». Cada vez que su hijo ingresa, su esposa indica expresamente que no se le notifique a nadie, ni siquiera a usted. Dice que Emiliano no quiere preocuparlo. Sentí una punzada de dolor. Mi hijo no quería verme. Tan mal estaban las cosas entre nosotros. «¿Qué tiene mi hijo?», pregunté con un nudo en la garganta. Oficialmente está siendo tratado por una serie de fallos orgánicos de origen desconocido. Presenta fatiga extrema, confusión mental y arritmias cardíacas. Pero... Berenice hizo una pausa y miró hacia la puerta como asegurándose de que nadie escuchaba. «Tengo razones para creer que su nuera está envenenando a su hijo». Las palabras de la enfermera me golpearon como un puñetazo. Sentí que me faltaba el aire. Me apoyé contra la pared para no caerme. «¿Qué está diciendo?». «Eso es imposible. ¿Por qué haría algo así?». «Escóndase aquí», dijo Berenice, ignorando mi pregunta y señalando un pequeño armario de suministros en la esquina de la habitación. «Yasmín está en la cafetería, pero volverá en cualquier momento. Necesito mostrarle algo, pero no puede verlo aquí». Aún aturdido, me metí en el armario. Era estrecho y oscuro. Apenas cabía entre las cajas de guantes y materiales médicos. A través de una pequeña rendija podía ver parte de la habitación. Berenice sacó un teléfono celular y lo colocó sobre una mesa. «Este cuarto comparte pared con la habitación de su hijo.
explicó en voz baja. Hace unos días noté comportamientos extraños en la señora Arriaga. Siempre insiste en traer comida de casa para Emiliano. No permite que nadie más le dé de comer, y curiosamente, su estado empeora después de cada comida. Así que se detuvo cuando escuchamos pasos acercándose por el pasillo. La puerta se abrió, y entró un hombre de traje. Por la rendija pude ver que era un tipo alto, de unos 40 años, con un maletín de cuero. ¿Ya está todo listo?, preguntó el hombre. Sí, licenciado Morales. Yasmín viene en camino. El abogado, porque eso parecía ser, colocó su maletín sobre la mesa y sacó unos documentos. El poder notarial está listo. Solo necesitamos que el médico certifique que el señor Castañeda no está en condiciones de tomar decisiones, y con la firma de su esposa podrá disponer de todos sus bienes y cuentas bancarias. ¿Seguro que nadie sospecha nada? Nadie. El viejo ni siquiera sabe que su hijo está internado. Y el médico que certifica es amigo mío. No habrá problemas. La voz que respondió hizo que mi sangre se helara. Era Yasmín, mi nuera, la esposa de mi hijo. Había entrado a la habitación sin que yo la notara. ¿Y si el viejo aparece?, preguntó el abogado. Yasmín soltó una risita que me erizó la piel. No te preocupes. Emiliano y su padre llevan meses sin hablarse. Me encargué de eso personalmente. El viejo es un simple albañil, ni siquiera terminó la primaria. No entenderá nada de lo que está pasando. Apreté los puños con tanta fuerza que me clavé las uñas en las palmas. Quería salir de ese armario y enfrentarlos, pero algo me detuvo. Necesitaba escuchar más. Lo importante ahora, continuó Yasmín, es acelerar el proceso. Si Emiliano sigue mejorando, podría recuperar la lucidez suficiente para cuestionar lo que estamos haciendo. ¿Qué quieres decir?, preguntó el abogado. Quiero decir que quizás sea mejor dejar que empeore un poco más. Solo lo suficiente para que no pueda afirmar nada ni tomar decisiones. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esta mujer estaba hablando de empeorar deliberadamente el estado de mi hijo, mi Emiliano. Yasmín, una cosa es aprovechar su enfermedad para obtener el poder notarial, y otra muy distinta es interferir con su tratamiento, dijo el abogado con tono preocupado. Eso podría ser considerado intento de homicidio. No seas dramático, Ricardo. Nadie va a sospechar nada. Además, no quiero que muera. Solo que esté lo suficientemente mal para que no pueda oponerse. Una vez que tenga control de la propiedad en Coyoacán y las cuentas bancarias, podemos seguir con nuestros planes. ¿Propiedad en Coyoacán? Se refería al departamento que compré hace años y puse a nombre de Emiliano como regalo de bodas. Un departamento que me costó toda una vida de trabajo y ahorros. ¿Y cuánto estamos hablando exactamente?, preguntó el abogado. El departamento vale al menos 3 millones de pesos, y en las cuentas hay cerca de 1 millón más. Todo eso sin contar el seguro de vida, que son otros 2 millones. ¿Seguro de vida?, el abogado parecía sorprendido. Sí, convencí a Emiliano de contratar uno hace un año, justo después de la boda. Yo soy la única beneficiaria, por supuesto. Sentí náuseas. Esta mujer no solo estaba envenenando a mi hijo para robarle, sino que además había planeado todo con meses de anticipación. Bueno, lo importante ahora es conseguir ese poder notarial, dijo el abogado. Con eso podrás disponer de todo sin necesidad de otras medidas. Exacto. Y una vez que tengamos todo a mi nombre, podemos vender el departamento y desaparecer. Ya tengo compradores interesados. ¿Y si el viejo intenta impugnar la transferencia? Yasmín soltó otra de esas risas frías que me helaban la sangre. ¿Con qué dinero? Además, cuando eso suceda, ya estaremos lejos. Tú te llevas tu parte, yo la mía, y adiós México. La conversación continuó, pero yo apenas podía procesar lo que estaba escuchando. Mi nuera, la mujer en quien mi hijo había confiado, estaba envenenándolo lentamente para quedarse con todo lo que él tenía. Y yo había estado tan distanciado que ni siquiera sabía que mi hijo estaba enfermo. Después de unos minutos más de conversación sobre detalles legales, Yasmín y el abogado salieron de la habitación. Apenas se cerró la puerta, Berenice abrió el armario donde yo estaba escondido. «Señor Castañeda, ¿está bien?», preguntó con genuina preocupación. No podía hablar. Tenía un nudo en la garganta y las lágrimas corrían por mis mejillas. Me sentía impotente, furioso y aterrado al mismo tiempo. ¿Lo grabó todo?,
Logré preguntar finalmente. Berenice asintió y me mostró su teléfono. Tengo esta grabación y otras más. Llevo días sospechando que algo no estaba bien. La señora Arriaga siempre trae comida para su hijo. Insiste en alimentarlo ella misma y sus síntomas empeoran después de cada comida. Al principio pensé que podría ser una alergia a algo que ella preparaba, pero ahora... Necesito ver a mi hijo, dije, poniéndome de pie con determinación. Y lo verá, pero tenemos que ser cuidadosos, respondió Berenice. Yasmín controla quién entra y sale de la habitación. Si sospecha algo, podría acelerar sus planes. ¿Qué sugiere que hagamos? Primero, necesitamos pruebas del envenenamiento. He estado guardando muestras de la comida que ella trae. Un amigo que trabaja en un laboratorio privado está analizándolas. Debería tener los resultados hoy mismo. ¿Y mientras tanto mi hijo sigue comiendo lo que ella le trae? No. Desde que empecé a sospechar, he estado cambiando las bandejas. Él recibe comida del hospital, aunque ella cree que come lo que ella trae. Sentí un profundo agradecimiento hacia esta mujer que, sin conocernos, había estado protegiendo a mi hijo. ¿Por qué hace esto?, pregunté. ¿Por qué se arriesga así por nosotros? Berenice me miró fijamente antes de responder. Porque hace 5 años perdí a mi hermano de manera similar. Su esposa lo envenenó lentamente durante meses antes de que alguien se diera cuenta. Para cuando lo descubrimos, ya era demasiado tarde. Juré que nunca más permitiría que algo así sucediera si estaba en mis manos evitarlo. Su confesión me dejó sin palabras. El dolor en sus ojos era genuino, y me hizo darme cuenta de que no estaba solo en esto. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Ahora vamos a ver a su hijo. Yasmín acaba de irse con el abogado a la notaría para preparar los documentos. Tenemos al menos 2 horas antes de que regrese. Seguí a Berenice por los pasillos del hospital hasta llegar a la habitación de Emiliano. Nada me había preparado para lo que vi. Mi hijo, siempre fuerte y lleno de vida, yacía en esa cama de hospital conectado a múltiples máquinas. Estaba pálido, delgado, con ojeras profundas. Apenas lo reconocí. «Emiliano», susurré, acercándome a su cama. Él abrió los ojos lentamente. Por un momento pareció confundido, como si no me reconociera. Luego, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Papá?». Su voz era apenas audible. «¿Qué haces aquí? Yasmín dijo que no querías verme». Esas palabras me rompieron el corazón. Me senté junto a su cama y tomé su mano entre las mías. «Hijo, eso no es verdad. Yasmín nunca me dijo que estabas enfermo. Acabo de enterarme hoy». Emiliano cerró los ojos un momento, como procesando esta información. «Ella me dijo que te llamó varias veces, pero que tú decías que estabas ocupado, que no querías saber nada de mí desde que discutimos por la propiedad». «¿Qué discusión? Nunca discutimos por ninguna propiedad. La de Coyoacán. Me dijo que te enojaste porque la puse a su nombre. Sentí que la furia crecía dentro de mí. Esta mujer no solo estaba envenenando a mi hijo, sino que había estado manipulándolo, poniéndolo en contra mía. Hijo, ese departamento es tuyo. Te lo regalé. Nunca me enojaría por lo que hicieras con él. Es tuyo para hacer lo que quieras». Berenice, que había estado revisando los monitores, intervino. «Emiliano, ¿has notado algo extraño en la comida que te trae Yasmín?». Él pareció confundido por la pregunta. «No, sabe normal. Aunque últimamente todo me sabe un poco amargo. Los médicos dicen que es por los medicamentos». «¿Y cuándo comenzaste a sentirte mal?», preguntó Berenice. «Hace unas 3 o 4 semanas, creo. Empecé con mareos y fatiga. Pensé que era estrés por el trabajo. Luego comencé a tener taquicardias y confusión. Yasmín insistió en traerme al hospital. Miré a Berenice, que asentía como confirmando sus sospechas. «Emiliano, hay algo que debes saber», comencé, pero Berenice me detuvo. «Aún no, señor Castañeda. Primero necesitamos esas pruebas. Si le decimos ahora, podría alterarse y empeorar su condición». Entendí su punto, pero me dolía ver a mi hijo así, engañado por la mujer que supuestamente lo amaba. «¿Has hablado con Yasmín sobre poner propiedades o cuentas a su nombre?», pregunté, tratando de sonar casual. Emiliano frunció el ceño. «No exactamente. Ella mencionó algo sobre un poder para manejar nuestras finanzas mientras estoy enfermo, pero no he firmado nada aún. Los médicos dicen que no estoy en condiciones de tomar decisiones importantes». «Y tienen razón», intervino Berenice.
Tu estado de confusión podría afectar tu juicio. No deberías firmar nada hasta que estés completamente recuperado. Pero Yasmín dice que es urgente, por los pagos de la hipoteca y... No hay hipoteca, hijo. Interrumpí. El departamento está completamente pagado. Te lo di libre de deudas. Esto pareció confundirlo aún más. Pero ella dijo... Se detuvo, como si de repente muchas piezas comenzaran a encajar en su mente. Papá, ¿qué está pasando realmente? Miré a Berenice, que asintió levemente. Era hora de empezar a revelar la verdad. Hijo, tenemos razones para creer que Yasmín no ha sido honesta contigo. Sobre muchas cosas. En ese momento, el teléfono de Berenice sonó. Era un mensaje. Lo leyó rápidamente y su expresión se volvió sombría. Son los resultados del laboratorio, dijo. Han encontrado altos niveles de hipericina en las muestras de comida. Es un compuesto que se encuentra en la hierba de San Juan, pero en dosis muy altas puede causar exactamente los síntomas que presenta Emiliano. Fatiga, confusión, arritmias cardíacas. ¿Estás diciendo que mi esposa me está envenenando?, preguntó Emiliano con voz temblorosa. Ninguno de los dos respondió de inmediato. No hacía falta. La pregunta flotaba en el aire, pesada y terrible. Necesitamos más pruebas, dijo finalmente Berenice, y necesitamos un plan para conseguirlas. El celular de Emiliano, que estaba sobre la mesa junto a su cama, comenzó a sonar. Era Yasmín. Mi hijo me miró, con una mezcla de miedo y determinación en los ojos. Contesta, le dije. Actúa normal. No le digas que estoy aquí. Emiliano asintió y tomó el teléfono. Hola, mi amor, dijo, con una voz sorprendentemente normal considerando las circunstancias. Sí, estoy bien. No, no ha venido nadie. ¿La notaría? Sí, claro. Lo que tú digas. Te espero entonces. Colgó y nos miró. Viene para acá con el notario. Dicen que es urgente que firme unos papeles. Berenice y yo intercambiamos miradas. El tiempo se nos acababa. Tengo que salir de aquí antes de que llegue, dije. Pero no te voy a dejar solo con ella, hijo. Lo prometo. ¿Qué vamos a hacer, papá?, preguntó Emiliano. Y por un momento vi en sus ojos al niño que una vez me pedía que revisara los monstruos bajo su cama. No tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa con certeza. No iba a permitir que esa mujer le hiciera más daño a mi hijo. Vamos a atraparla, respondí, y vamos a hacer que pague por lo que te ha hecho. Mientras salía de la habitación con Berenice para ocultarme antes de que Yasmín llegara, sabía que estábamos entrando en una batalla peligrosa. Una batalla contra una mujer capaz de envenenar lentamente al hombre que juró amar, solo por codicia. Una mujer que había manipulado a mi hijo para ponerlo en contra mía. Una mujer que, al parecer, estaba dispuesta a dejarlo morir si eso significaba quedarse con su dinero. Pero yo también estaba dispuesto a todo para salvar a mi hijo. Y con la ayuda de Berenice, iba a desenmascarar a Yasmín y hacer que pagara por cada momento de sufrimiento que le había causado a Emiliano. Lo que no sabía en ese momento es que esto era solo el comienzo de una pesadilla que pondría a prueba no solo mi amor por mi hijo, sino también mi propia fuerza y determinación para hacer justicia. Berenice me condujo por un pasillo lateral hasta una pequeña sala de descanso para el personal. Me sentía como un intruso en ese lugar, pero la situación lo ameritaba. Mi hijo estaba en peligro, y yo haría cualquier cosa para protegerlo. Necesitamos un plan, dijo Berenice mientras me ofrecía un vaso de agua. Yasmín y el notario llegarán en cualquier momento. ¿No podemos simplemente denunciarla a la policía? Tenemos la grabación, respondí, aún sin poder creer completamente lo que estaba sucediendo. No es tan sencillo, señor Castañeda. La grabación sugiere sus intenciones, pero no prueba el envenenamiento. Necesitamos evidencia física. Mi mente daba vueltas. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Recordé el día de la boda de Emiliano y Yasmín. Ella lucía radiante, y mi hijo no podía quitarle los ojos de encima. Yo había sonreído y brindado por su felicidad, ignorando esa sensación incómoda en mi estómago cada vez que ella me miraba. ¿Tiene acceso a su casa?, preguntó Berenice, interrumpiendo mis pensamientos. Tengo llaves. Emiliano me las dio cuando se mudaron, para emergencias, pero hace meses que no voy. Yasmín siempre tenía una excusa para cancelar mis visitas. Ahí es donde podríamos encontrar lo que está usando para envenenarlo. Berenice consultó su reloj.
Pero ahora lo más urgente es impedir que firme ese poder notarial. ¿Y cómo lo hacemos? Necesitamos aliados, dijo Berenice con determinación. Conozco a 2 detectives que podrían ayudarnos. Abel Téllez y Mariela Pineda. Han trabajado en casos similares y son de confianza absoluta. Berenice tomó su teléfono y marcó un número. Habló brevemente, explicando la situación en términos médicos que yo apenas entendía. Cuando terminó la llamada, su expresión era más animada. Vienen en camino. Estarán aquí en menos de 1 hora. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, vamos a seguirle el juego a Yasmín. Usted se quedará aquí. Yo regresaré con Emiliano y actuaré con normalidad. Si ella sospecha algo, podría acelerar sus planes. La idea de quedarme escondido mientras esa mujer estaba cerca de mi hijo me revolvía el estómago, pero entendí que era lo más prudente. Si le parece bien, continuó Berenice, podríamos instalar una pequeña cámara en la habitación. Así podríamos tener evidencia visual si intenta administrarle algo. Hágalo, respondí sin dudar. Mientras Berenice se preparaba para regresar a la habitación de Emiliano, no pude evitar hacerle la pregunta que me atormentaba desde que escuché la conversación entre Yasmín y el abogado. ¿Cree que mi hijo sobrevivirá a esto? Berenice se detuvo en la puerta y me miró directamente a los ojos. Si actuamos rápido, sí. La hipericina en dosis altas es peligrosa, pero no hemos detectado daño permanente en sus órganos. Con el tratamiento adecuado, debería recuperarse por completo. Sus palabras me dieron un poco de alivio. Al menos había esperanza. Gracias, dije con sinceridad. No sé qué habría pasado si usted no hubiera sospechado. No me agradezca todavía, señor Castañeda. Esto apenas comienza. Con esas palabras, salió de la sala, dejándome solo con mis pensamientos y mi preocupación. Los minutos pasaban lentamente. Desde mi escondite, podía ver un pequeño monitor que Berenice había conectado, mostrando la habitación de Emiliano. Vi cómo Yasmín llegaba con un hombre de traje. Supuse que era el notario. Y cómo Berenice lo recibía con una sonrisa profesional que no revelaba nada de lo que sabía. Señora Arriaga, le recuerdo que el paciente no debe ser sometido a ningún tipo de estrés. Escuché decir a Berenice. No se preocupe, enfermera. Esto será rápido, respondió Yasmín con ese tono dulce que ahora me sonaba tan falso. Son solo unos documentos que mi esposo necesita firmar. El doctor ha sido muy claro sobre su estado. No está en condiciones de tomar decisiones legales. Vi cómo el notario intercambiaba una mirada incómoda con Yasmín. Señora, si el paciente no está en pleno uso de sus facultades mentales, cualquier documento que firme podría ser impugnado posteriormente, dijo el notario, que parecía ajeno a la conspiración. Mi esposo está perfectamente lúcido, insistió Yasmín, acercándose a la cama de Emiliano. ¿Verdad, mi amor? Emiliano, siguiendo nuestro plan, actuó como si estuviera más confundido de lo que realmente estaba. ¿Qué papeles? No entiendo. Los que hablamos, cariño, para que yo pueda manejar nuestras finanzas mientras te recuperas. No recuerdo. Me siento muy cansado. Vi cómo Yasmín apretaba los labios con frustración. Es solo un momento, amor. Una firma y podrás descansar. El notario parecía cada vez más incómodo. Señora Arriaga, en estas condiciones no puedo proceder. El señor claramente no está en estado de entender lo que está firmando. Por supuesto que entiende. Yasmín elevó la voz, perdiendo por un momento su fachada. Solo está un poco sedado por los medicamentos. Lo siento, pero mi ética profesional me impide continuar. El notario comenzó a recoger sus documentos. Cuando el paciente esté recuperado, pueden contactarme nuevamente. Yasmín parecía a punto de explotar, pero logró contenerse. Entiendo. Gracias por venir, licenciado. Lo llamaré en unos días. Cuando el notario se marchó, vi cómo Yasmín se transformaba. Su rostro, antes amable y preocupado, se endureció. Se acercó a Emiliano y le habló en voz baja, pero la cámara captó cada palabra. ¿Qué demonios fue eso? Te dije que era importante firmar hoy. No me siento bien, Yasmín. No puedo firmar algo que no entiendo. ¿Sabes cuánto me está costando mantener esta farsa? ¿Cuánto tiempo llevo planeando todo esto? Su voz era apenas un susurro, pero cargado de veneno. Si no cooperas, tendremos que hacerlo por las malas. ¿De qué hablas? Me estás asustando. Vi cómo mi hijo intentaba alejarse de ella en la cama. Su expresión era de genuino temor. Descansa, cariño, dijo Yasmín, recuperando su tono dulce,
al notar que Berenice regresaba a la habitación. «Traeré tu comida favorita más tarde». Cuando salió de la habitación, sentí que podía respirar nuevamente. Berenice se acercó a Emiliano y revisó sus signos vitales, susurrándole algo que no alcancé a escuchar. Minutos después, Berenice regresó a donde yo estaba escondido. «Los detectives llegarán en media hora», me informó. «Yasmín ha ido a la cafetería. Es nuestra oportunidad de revisar sus pertenencias». Seguí a Berenice hasta la habitación de Emiliano. Mi hijo me recibió con una débil sonrisa que me partió el corazón. Se veía tan vulnerable, tan distinto al hombre fuerte que yo había criado. «Papá, no puedo creer que esto esté pasando», dijo con voz quebrada. «¿Cómo no me di cuenta?» Me acerqué y tomé su mano. «No es tu culpa, hijo. Las personas como ella son expertas en manipular. Me alejó de ti poco a poco», continuó Emiliano, como si necesitara desahogarse. «Al principio eran comentarios sutiles, que si nunca me apoyaste en mis estudios, que si solo pensabas en ti mismo». Luego empezó a revisar mi teléfono, a controlar con quién hablaba. Cuando me opuse, armaba escenas terribles, amenazaba con hacerse daño. Llegué a creer que yo era el problema. Cada palabra era como una puñalada. Como no había visto las señales. Cuando puse el departamento a su nombre, continuó Emiliano, dijo que era para protegernos, por si algo te pasaba a ti, que así estaríamos seguros. Y yo le creí. Dios, fui tan estúpido. «No hables más, hijo. Necesitas conservar tus fuerzas», interrumpí, incapaz de seguir escuchando su dolor. «Ahora lo importante es conseguir pruebas». Berenice, que había estado revisando discretamente el bolso de Yasmín, nos llamó en voz baja. «Miren esto». En sus manos enguantadas sostenía una pequeña lata metálica con una etiqueta en otro idioma. Dentro había varios sobrecitos con un polvo verdoso. «Parece té de hierbas, pero apostaría que es extracto concentrado de hipérico», dijo Berenice. «Voy a guardar uno de estos sobres como evidencia». Mientras guardaba cuidadosamente el sobre en una bolsa plástica, la puerta de la habitación se abrió. Por un momento, el pánico me paralizó, pensando que era Yasmín. Pero eran dos personas que no conocía. Un hombre de unos 50 años, corpulento, con expresión seria, y una mujer más joven, de aspecto decidido. «Abel, Mariela, gracias por venir tan rápido», dijo Berenice con evidente alivio. «¿Dónde está la sospechosa?», preguntó la mujer sin preámbulos. «En la cafetería. Tenemos unos minutos antes de que regrese». Berenice me presentó a los detectives Abel Telles y Mariela Pineda. Mientras les mostraba la grabación y las pruebas que habíamos encontrado, sentí una mezcla de alivio y temor. Por fin teníamos ayuda profesional, pero esto hacía que todo fuera más real, más definitivo. «Con esto tenemos suficiente para una investigación formal», dijo el detective Tellez después de examinar las pruebas. «Pero si queremos asegurar una condena, necesitamos atraparla en el acto». «¿Qué sugiere?», pregunté. «Una trampa», respondió la detective Pineda. «Hacer que revele sus intenciones frente a testigos confiables o, mejor aún, que intente administrar el veneno cuando estemos vigilando». «Eso podría poner en peligro a mi hijo», protesté. «No llegaríamos a ese punto, señor Castañeda», me aseguró. «Intervendríamos antes de que pudiera hacerle daño». Mientras discutíamos los detalles del plan, escuchamos pasos acercándose por el pasillo. Era Yasmín. Los detectives apenas tuvieron tiempo de ocultarse en el baño de la habitación, mientras yo me deslizaba bajo la cama de Emiliano, tal como habíamos planeado en caso de emergencia. Desde mi posición, podía ver los pies de Yasmín moviéndose por la habitación. Traía una bolsa que colocó sobre la mesa auxiliar. «Te traje un licuado de frutas, amor», la escuché decir con ese tono empalagoso que ahora me revolvía el estómago. «Te ayudará a recuperar fuerzas». «No tengo hambre», respondió Emiliano débilmente. «Tienes que comer algo, cariño. El médico insiste en que necesitas nutrientes». Vi cómo sacaba un vaso de la bolsa y lo colocaba en la mesa junto a la cama. «Solo unos sorbos, ¿sí? Por mí». «¿Qué tiene?», preguntó Emiliano. «Sabe diferente últimamente. Son solo frutas y un poco de miel», respondió Yasmín con impaciencia mal disimulada. «¿Por qué tantas preguntas? ¿No confías en mí? Es que la última vez que tomé uno de tus licuados me sentí peor.
Vi cómo Yasmín se tensaba. Sus pies cambiaron de posición, como si se estuviera acercando más a la cama. Emiliano, no empieces con eso otra vez. Sabes que es tu enfermedad la que te hace sentir mal, no mi comida. Entonces, ¿por qué no quieres que coma la comida del hospital? Hubo un silencio tenso. Casi podía sentir la furia de Yasmín creciendo. ¿Por qué no saben preparar las cosas como te gustan? Respondió finalmente, con un esfuerzo evidente por mantener la calma. Además, ¿desde cuándo cuestionas lo que hago por ti? Después de todo lo que he sacrificado. ¿Qué has sacrificado, Yasmín? La voz de Emiliano sonaba más firme ahora. Desde que nos casamos, te has alejado de tus amigos, has dejado tu trabajo, pasas todo el día en casa, controlando cada aspecto de mi vida. Lo hice por ti, exclamó ella, perdiendo la compostura. Para ser una buena esposa, para cuidarte. ¿Envenenándome?, soltó Emiliano de repente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un momento, nadie respiró en esa habitación. ¿De qué estás hablando? La voz de Yasmín temblaba ligeramente. De esto. Emiliano debió mostrarle algo, porque escuché a Yasmín jadear. Lo encontré en tu bolso. ¿Qué es, Yasmín? ¿Qué me has estado dando? Eso es un suplemento natural, balbuceó. Para la energía. Te lo he estado dando porque te veía cansado. Es por tu bien. ¿Por mi bien? La voz de Emiliano se quebró. ¿Acabar en el hospital conectado a máquinas es por mi bien? No entiendes. Yo solo quería... ¿Qué, Yasmín? ¿Qué querías? Mi dinero, el departamento, el seguro de vida. No, yo te amo, Emiliano. Todo lo que hago es por nosotros, por nuestro futuro. ¡Mentirosa!, gritó Emiliano con una fuerza que me sorprendió. Te escuché hablar con el abogado. Lo escuché todo. Fue en ese momento cuando los detectives salieron de su escondite. Yasmín intentó huir, pero Mariela Pineda la interceptó en la puerta. Yasmín Arriaga. Queda detenida por intento de homicidio y fraude, anunció la detective mientras le colocaba las esposas. Salí de mi escondite y me puse de pie junto a la cama de mi hijo. Ver la cara de sorpresa y terror de Yasmín al verme allí fue casi satisfactorio. ¿Tú?, murmuró con incredulidad. ¿Qué hace este viejo aquí? Este viejo, respondí con toda la dignidad que pude reunir. Es el padre que va a asegurarse de que pagues por cada día que has hecho sufrir a mi hijo. Mientras los detectives se llevaban a Yasmín, que alternaba entre gritos de rabia y falso llanto, me senté junto a Emiliano. Estaba pálido y agotado, pero había una chispa en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. La chispa de quien comienza a liberarse de una larga y oscura pesadilla. «Papá», dijo en voz baja, «lo siento tanto. Debí escucharte. Debí darme cuenta». «No es momento para eso, hijo», respondí, apretando su mano. «Ahora lo importante es que te recuperes. Ya habrá tiempo para hablar de todo lo demás». Berenice entró en la habitación con un médico que no había visto antes. El doctor se presentó como Octavio Beltrán, especialista en toxicología. «Vamos a comenzar el tratamiento de desintoxicación inmediatamente», explicó mientras revisaba los signos vitales de Emiliano. «Por suerte, no parece haber daño permanente en los órganos. Con el tratamiento adecuado, debería recuperarse por completo en unas semanas». Mientras el doctor y Berenice trabajaban, me quedé junto a mi hijo, sosteniendo su mano como cuando era pequeño y tenía fiebre. En ese momento me juré que nunca más permitiría que nada ni nadie nos separara. «Te vas a poner bien, hijo», le aseguré. «Y esa mujer va a pagar por lo que te hizo». Lo que no sabíamos en ese momento era que Yasmín, o quienquiera que fuera realmente, tenía más secretos de los que imaginábamos, y que nuestro camino hacia la justicia apenas comenzaba. Los días siguientes a la detención de Yasmín pasaron en una especie de neblina. Me instalé en el hospital, durmiendo en un sillón junto a la cama de Emiliano. No pensaba dejarlo solo ni un minuto más. El doctor Beltrán había iniciado un intenso tratamiento de desintoxicación, y aunque mi hijo seguía débil, sus mejoras eran notables día a día. Los niveles de toxinas en su sangre están disminuyendo satisfactoriamente, nos explicó el doctor en una de sus visitas matutinas. La hipericina en dosis altas puede causar daños severos, pero por fortuna intervinimos a tiempo. ¿Cuánto tiempo más necesitará estar internado?, pregunté, mientras ajustaba la almohada de Emiliano. Al menos una semana más. Queremos asegurarnos de que su corazón no haya sufrido daños permanentes. Emiliano,
que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. «Doctor, esto habría acabado matándome». El doctor Beltrán nos miró a ambos con seriedad antes de responder. Con la cantidad que encontramos en las muestras y el tiempo que lleva administrándosela, sí. Eventualmente habría causado un fallo cardíaco masivo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Pensar que mi hijo había estado durmiendo cada noche al lado de alguien que lo estaba matando lentamente. «¿Cómo no me di cuenta?», murmuró Emiliano, más para sí mismo que para nosotros. «No se culpe, señor Castañeda», respondió el doctor. «La hipericina produce efectos graduales que pueden confundirse con estrés, depresión o fatiga crónica. Es precisamente por eso que es utilizada en estos casos». La persona envenenada rara vez sospecha. Después de que el doctor se marchó, Berenice entró con una bandeja de comida para Emiliano. Se había convertido en nuestra aliada más cercana, cuidando personalmente de mi hijo y supervisando cada medicamento que recibía. «Tengo noticias», dijo en voz baja mientras comprobaba que nadie nos escuchaba. «Los detectives han estado investigando a Yasmín. No van a creer lo que han descubierto». «¿Qué encontraron?», preguntó Emiliano incorporándose ligeramente en la cama. «Su verdadero nombre no es Yasmín Arriaga. Se llama Mariana Ferraz y es brasileña. Ha estado en México con documentos falsos durante los últimos 5 años. La noticia nos dejó atónitos». Emiliano dejó caer el tenedor que sostenía. «¿Estás diciendo que ni siquiera sé el verdadero nombre de mi esposa?». Su voz temblaba entre la incredulidad y la rabia. «Eso no es todo», continuó Berenice. «Tiene antecedentes en Brasil y Argentina. Ha hecho esto antes, al menos 2 veces. Se casa con hombres adinerados, los envenena gradualmente y desaparece con sus bienes antes de que alguien pueda conectarla con las muertes. Sentí que me faltaba el aire. No solo estábamos tratando con una estafadora, sino con una asesina en serie». «¿Las otras víctimas murieron?», pregunté con un hilo de voz. «Una sí, un empresario en Sao Paulo. El caso se cerró como un ataque cardíaco. La otra víctima, en Buenos Aires, sobrevivió, pero quedó con daños neurológicos permanentes. Nunca pudieron probar que fue ella, porque desapareció antes de que las autoridades la vincularan». Emiliano cerró los ojos, como si el peso de esta revelación fuera demasiado para soportar. Cuando los abrió, había una determinación feroz en su mirada. «Quiero que pague por todo, por lo que me hizo a mí y por lo que les hizo a esos hombres». «Lo hará», aseguró Berenice. «Esta vez tenemos pruebas sólidas. Y los detectives están trabajando con Interpol para unir todos los casos». En ese momento, alguien llamó a la puerta. Eran los detectives Telles y Pineda. Abel Telles traía una carpeta gruesa bajo el brazo, mientras Mariela Pineda sostenía lo que parecía ser una laptop. «¿Cómo se siente, señor Castañeda?», preguntó la detective Pineda, dirigiéndose a Emiliano. «Mejor cada día», respondió mi hijo. «Berenice nos estaba contando lo que han descubierto». «Y hay más», dijo el detective Tellez, colocando la carpeta sobre la mesa auxiliar. «Hemos registrado su departamento con una orden judicial. Lo que encontramos confirma todo». Abrió la carpeta y comenzó a mostrar fotografías. Una maleta escondida en el fondo de un armario con varios pasaportes, tarjetas de identificación con diferentes nombres, tintes para el cabello, lentes de contacto de colores. «También encontramos esto», dijo, mostrando la imagen de una lata más grande que contenía el mismo polvo verdoso que habíamos visto en el hospital. Estaba oculto en un compartimento secreto en la cocina, junto con varios libros sobre hierbas y toxinas naturales. «¿Y esto no levantó sospechas en la aduana cuando llegó a México?», pregunté. «Lo compró aquí», respondió la detective Pineda. «Encontramos recibos de una tienda herbolaria en Coyoacán. Se vende como suplemento natural para la depresión y el insomnio, completamente legal en dosis normales, pero ella usaba cantidades muy superiores a las recomendadas», añadió Telles. «Y lo más perturbador es esto». Giró la laptop hacia nosotros. En la pantalla había un documento que parecía una especie de diario, pero estructurado como un estudio científico. «Es un registro detallado de las dosis que te administraba», explicó, dirigiéndose a Emiliano. «Anotaba tus síntomas día a día, ajustando las cantidades según cómo reaccionabas, como un experimento macabro». Emiliano palideció al ver el documento. Sus manos se aferraron a las sábanas hasta que los nudillos se le pusieron blancos.
¿Y el abogado?, preguntó finalmente. ¿Ricardo Morales? Lo estamos investigando, respondió Pineda. Afirma que no sabía nada del envenenamiento, que ella solo lo contrató para gestionar el poder notarial. Podría ser cierto, pero hemos encontrado transferencias sospechosas a una cuenta en Panamá que podrían vincularlo más profundamente. ¿Cuánto tiempo estuvo planeando esto?, preguntó Emiliano con la voz quebrada. El detective Tellez consultó sus notas antes de responder. Según lo que hemos reconstruido, comenzó a investigarte aproximadamente 6 meses antes de conocerte. Encontramos un archivo con todos tus datos, dónde trabajabas, tus hábitos, tus propiedades, incluso fotografías tomadas a distancia. Te estudió como un depredador estudia a su presa. Un silencio pesado llenó la habitación. Era demasiado para procesar de una sola vez. ¿Cómo me encontró?, preguntó Emiliano después de un momento. ¿Por qué yo? Parece que buscaba específicamente hombres con propiedades a su nombre y sin muchos familiares cercanos, explicó Pineda. Probablemente te identificó a través de registros públicos de propiedad. El departamento en Coyoacán fue lo que llamó su atención. El departamento que te regalé, murmuré, sintiendo una punzada de culpa. No es tu culpa, papá, dijo Emiliano, tomando mi mano. Tú querías darme seguridad. No podías saber que eso me convertiría en un objetivo. Berenice, que había estado escuchando en silencio, intervino. ¿Cuál es la situación legal ahora? ¿Qué cargos enfrenta? Por el momento, intento de homicidio, fraude de identidad, falsificación de documentos y estafa, respondió Tellez. Estamos trabajando con las autoridades de Brasil y Argentina para añadir los cargos por los casos anteriores. Podría enfrentar hasta 30 años de prisión. No es suficiente, dijo Emiliano con amargura. Entiendo cómo te sientes, respondió la detective Pineda con empatía. Pero te aseguro que no saldrá de prisión en mucho tiempo. Y lo más importante es que estás vivo, y podrás recuperarte por completo. ¿Puedo verla?, preguntó Emiliano de repente. ¿Qué?, exclamé sorprendido. ¿Por qué querrías ver a esa mujer? Necesito mirarla a los ojos, papá. Necesito preguntarle. Necesito entender. Los detectives intercambiaron miradas. No creo que sea una buena idea en este momento, dijo Tellez con cautela. Está jugando al papel de víctima, alegando que te amaba de verdad y que los suplementos eran para ayudarte con tu depresión. Es manipuladora y peligrosa, incluso tras las rejas. Además, añadió Pineda, cualquier contacto podría complicar el caso legal. Tu testimonio será crucial en el juicio, y sus abogados podrían usar cualquier interacción para debilitarlo. Emiliano asintió lentamente, aunque pude ver en sus ojos que la idea seguía dando vueltas en su mente. Hay algo más que deberían saber, dijo Berenice después de un momento. He estado revisando los registros médicos de Emiliano de los últimos meses. Encontré algo preocupante. Sacó de su bolsillo una hoja de papel doblada y la extendió sobre la cama. Estas son las fechas de tus ingresos anteriores al hospital, Emiliano. 4 en total durante los últimos 3 meses. En cada uno, Yasmín, o Mariana, insistió en que tus síntomas eran causados por estrés o agotamiento. Pero si observas la progresión, es claro que estaba experimentando, aumentando gradualmente las dosis para ver cuánto podías tolerar. Dios mío, murmuré, sintiendo náuseas al comprender el nivel de cálculo y crueldad. En el último ingreso, 2 semanas antes de este, tuviste una arritmia severa que casi te cuesta la vida, continuó Berenice. Según las notas del médico de guardia, Yasmín mencionó que tenías antecedentes de problemas cardíacos. Nunca he tenido problemas de corazón, protestó Emiliano. Exactamente. Estaba preparando el terreno para que tu eventual muerte pareciera natural, causada por una condición preexistente. Los detectives tomaron nota de esta nueva información. Esto refuerza el caso de premeditación, dijo Tellez. Sus abogados no podrán alegar que fue un accidente o un malentendido. Mientras hablábamos, noté que Emiliano se veía cada vez más cansado. El esfuerzo de esta conversación estaba pasándole factura. Creo que es suficiente por hoy, dije, poniéndome de pie. Mi hijo necesita descansar. Los detectives asintieron y comenzaron a recoger sus documentos. Volveremos mañana con más información, dijo Pineda. Por ahora, hemos asignado un oficial de guardia en el pasillo, solo por precaución. ¿Creen que podría intentar algo?
Pregunté alarmado. Es poco probable. Está bajo custodia estricta, respondió Tellez. Pero en casos como este, preferimos ser extremadamente cautelosos, especialmente porque aún no sabemos si tiene cómplices. Después de que los detectives se marcharon, Berenice ayudó a Emiliano a acomodarse para descansar. «Intentaré dormir un poco», dijo mi hijo, «pero tengo tantas preguntas dando vueltas en mi cabeza». «Es normal», respondió Berenice con gentileza. «Has sufrido una traición enorme. Tomará tiempo procesar todo esto». Cuando Emiliano finalmente se quedó dormido, Berenice me hizo una seña para que la siguiera fuera de la habitación. «Señor Castañeda, hay algo que no mencioné frente a su hijo para no alterarlo más», dijo en voz baja una vez que estuvimos en el pasillo. «Cuando revisamos las búsquedas en la computadora de Yasmín, encontramos que había estado investigando cómo falsificar un testamento. Sentí un escalofrío recorrer mi espina. ¿Crees que planeaba...? Matarlo y quedarse con todo, sí», completó Berenice. Las búsquedas se intensificaron en las últimas semanas. Creo que estábamos contrarreloj sin saberlo. Me apoyé contra la pared, sintiendo de repente el peso de los últimos días. No puedo creer lo cerca que estuvimos de perderlo. Pero no lo perdimos, dijo Berenice con firmeza. Está a salvo ahora, y se recuperará por completo. Gracias a ti, respondí, mirándola con sincera gratitud. Si no hubieras sospechado, si no hubieras actuado. Hice lo que cualquier persona con conciencia habría hecho. No, hiciste mucho más. Arriesgaste tu trabajo, tu reputación. ¿Por qué? ¿Solo por lo de tu hermano? Berenice desvió la mirada un momento antes de responder. Mi hermano murió envenenado por su esposa durante meses. Cuando finalmente descubrimos lo que sucedía, era demasiado tarde. Los médicos no le creyeron cuando dijo que sospechaba que ella lo estaba envenenando. Pensaron que era paranoia por su deterioro mental. Para cuando conseguimos que alguien nos escuchara, el daño en sus órganos era irreversible. Lo siento mucho, dije, conmovido por su historia. Desde entonces, me especialicé en reconocer signos de envenenamiento crónico. He identificado 3 casos en mi carrera como enfermera. 2 pudimos salvarlos. 1 no. Cada vida que salvo es como si de alguna manera estuviera compensando por no haber podido salvar a mi hermano. La abracé espontáneamente. Al principio se tensó, sorprendida, pero luego se relajó y correspondió brevemente al abrazo. Siempre estaré en deuda contigo, dije al separarme. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, solo quiero que Emiliano se recupere y que esa mujer pague por lo que ha hecho. No solo a él, sino a todas sus víctimas. En ese momento, el teléfono de Berenice sonó. Era un mensaje. Lo leyó rápidamente y su expresión se tornó seria. «¿Qué sucede?», pregunté. «Es del laboratorio. Han completado análisis más detallados de las muestras de comida. Encontraron trazas de un segundo compuesto mezclado con la hipericina». «¿Qué tipo de compuesto?». «Un derivado de digitoxina, un glucósido cardíaco. En términos simples, un veneno que afecta directamente al corazón. La combinación de ambas sustancias es letal». Sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. «¿Estás diciendo que estaba usando 2 venenos diferentes?». «Sí, y eso explica por qué sus síntomas eran tan severos. La hipericina por sí sola no suele causar arritmias tan graves, pero combinada con digitoxina estaba acelerando el proceso», concluí, sintiendo un nudo en el estómago. Se estaba quedando sin tiempo. Exactamente. Quizás sospechaba que alguien la vigilaba, o simplemente se estaba impacientando. En cualquier caso, esto refuerza aún más los cargos en su contra. Volvimos a la habitación y encontramos a Emiliano despierto, mirando por la ventana con expresión pensativa. «Pensé que estabas durmiendo, hijo», dije, acercándome a su cama. «No puedo», respondió sin mirarme. «Cada vez que cierro los ojos la veo mezclando cosas en mi comida, observándome mientras me debilitaba día a día, sonriendo mientras planeaba mi muerte». «No tortures así», dije, sentándome a su lado. «Lo importante es que estás a salvo ahora». «Pero ¿cómo voy a confiar en alguien de nuevo, papá?». Su voz se quebró. «La mujer con la que compartí mi vida, mis sueños, todo era mentira. Cada beso, cada caricia, cada te amo, todo era parte de un plan para matarme. No tenía respuesta para eso. ¿Cómo se recupera alguien de una traición tan profunda? El tiempo.
dijo Berenice, como si hubiera leído mis pensamientos. El tiempo y el apoyo de quienes realmente te aman. No será fácil ni rápido, pero es posible sanar, Emiliano. Te lo aseguro. Emiliano asintió levemente, aunque pude ver que no estaba completamente convencido. ¿Sabes qué es lo más doloroso?, dijo después de un momento. Que a pesar de todo, una parte de mí sigue queriendo creer que hubo algo real en algún momento. Que no todo fue fingido. Sé que es absurdo, pero... No es absurdo, respondió Berenice con gentileza. Es humano. Nadie quiere aceptar que fue completamente engañado, que no vio ni una sola señal de advertencia. Buscamos desesperadamente algo que nos diga que no fuimos tan ciegos, tan ingenuos. Exactamente, dijo Emiliano con una triste sonrisa. Pero supongo que tengo que aceptar la verdad, por dura que sea. Ella nunca me amó. Solo amaba lo que yo podía darle. El silencio que siguió a sus palabras era pesado, cargado de dolor y resignación, pero también quizás el primer paso hacia la aceptación y la curación. Lo que no sabíamos en ese momento era que la historia de Yasmín, o Mariana, era aún más oscura de lo que imaginábamos, y que nuestro camino hacia la justicia y la recuperación apenas comenzaba. Pero al menos ahora teníamos algo que no habíamos tenido antes, la verdad, por dolorosa que fuera, y aliados dispuestos a ayudarnos a navegar a través de esta pesadilla. 3 meses han pasado desde aquel día en el hospital cuando descubrí que mi nuera estaba envenenando lentamente a mi hijo. 3 meses de recuperación, investigaciones, declaraciones y preparativos para un juicio que promete ser uno de los más mediáticos en la historia reciente de México. Emiliano fue dado de alta 2 semanas después de que detuvieron a Yasmín, o Mariana, como ahora sabemos que realmente se llama. El doctor Beltrán insistió en que siguiera un riguroso tratamiento de rehabilitación cardíaca y terapia psicológica. Los daños físicos, aunque severos, estaban sanando satisfactoriamente. Las heridas emocionales tomarían mucho más tiempo. Hay días en que me despierto y por un segundo olvido todo lo que pasó, me confesó Emiliano una tarde, mientras tomábamos café en la terraza de mi pequeño departamento en Tláhuac, donde se había mudado temporalmente. Luego la realidad me golpea de nuevo, y es como revivirlo todo otra vez. Es normal, hijo, respondí apretando su hombro. El doctor Ramos dijo que llevará tiempo procesar algo así. El doctor Gabriel Ramos, su terapeuta, se había convertido en una figura importante en nuestra nueva vida. Un hombre paciente y sabio que estaba ayudando a Emiliano a reconstruir no solo su confianza, sino también su capacidad para ver el futuro con esperanza. Lo que no entiendo es cómo no me di cuenta antes. Continuó Emiliano, revolviendo distraídamente su café. Hubo señales, ahora lo veo claro. La forma en que me alejó de ti, de mis amigos, cómo controlaba cada aspecto de mi vida. ¿Cómo pude ser tan ciego? Los manipuladores como ella son expertos en lo que hacen, dije repitiendo lo que el doctor Ramos nos había explicado. Te aíslan gradualmente, te hacen dudar de ti mismo, confunden el control con amor. No es tu culpa, hijo. Fuiste víctima de alguien que ha perfeccionado el arte del engaño. Emiliano asintió, aunque pude ver que aún luchaba por perdonarse a sí mismo. ¿Has sabido algo de los detectives?, preguntó, cambiando de tema. Llamaron esta mañana. El juicio comienza la próxima semana. Quieren que repasemos nuestras declaraciones una última vez. El simple hecho de mencionar el juicio bastó para que la expresión de Emiliano se tensara. La idea de enfrentar a Mariana en la corte, de revivir cada detalle de su engaño y su intento de asesinato, lo llenaba de ansiedad. Estaré ahí contigo en cada momento, le aseguré. Y Berenice también. Berenice Solórzano. La enfermera que había salvado la vida de mi hijo, se había convertido en una presencia constante en nuestras vidas. Su experiencia personal con una tragedia similar la convertía en un apoyo invaluable para Emiliano. Más de una vez, había notado cómo los ojos de mi hijo se iluminaban ligeramente cuando ella llegaba. Quizás, con el tiempo, esa amistad podría convertirse en algo más. Pero por ahora, lo importante era sanar. No sé si estoy listo para verla, admitió Emiliano. Para escuchar cómo habla de mí como si fuera un experimento, una víctima, un objeto. No tienes que mirarla, respondí. Solo tienes que decir la verdad. El resto lo harán los fiscales y las pruebas.
Y pruebas había muchas. Durante estos meses, la investigación había revelado detalles aún más escalofriantes. Mariana Ferraz no solo había asesinado al empresario en Sao Paulo y dejado con daños cerebrales a su víctima en Buenos Aires. Había un tercer caso, en Lima, Perú, que acababa de salir a la luz. Otro hombre, otro matrimonio, otra muerte por causas naturales. La Interpol había conectado los 3 casos anteriores con el intento fallido contra mi hijo. El día del juicio llegó con un cielo nublado que parecía reflejar nuestro estado de ánimo. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México estaba rodeado de periodistas. El caso había captado la atención nacional e internacional, no solo por su naturaleza macabra, sino también porque revelaba fallos graves en los controles migratorios y en la cooperación internacional para rastrear a criminales seriales. Entramos por una puerta lateral, escoltados por los ya familiares detectives Telles y Pineda. Berenice nos esperaba en un pequeño salón anexo a la sala de audiencias. ¿Están listos?, preguntó, abrazando brevemente a Emiliano. Tanto como se puede estar, respondió mi hijo con una débil sonrisa. La fiscal asignada al caso, Julia Mondragón, una mujer de mediana edad con una reputación formidable, nos repasó una última vez lo que podíamos esperar. El caso es sólido, nos aseguró. Las pruebas son abrumadoras. Las grabaciones, los análisis de la comida envenenada, los documentos falsos, las búsquedas en su computadora. Pero la defensa intentará sembrar dudas, sugerir que ella realmente te amaba y que los suplementos eran para ayudarte, no para dañarte. ¿Cómo podrían argumentar eso con todo lo que tenemos?, pregunté indignado. Es su trabajo intentarlo, respondió la fiscal con resignación. Pero no se preocupen, la verdad está de nuestro lado. Cuando entramos a la sala del tribunal, sentí un escalofrío al ver a Mariana sentada junto a su abogado. Vestía de manera sobria, sin maquillaje, con el pelo recogido en una sencilla cola de caballo. Nada que ver con la Yasmín glamurosa y sofisticada que había conocido. Parecía otra persona, y supongo que en cierto modo lo era. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. No vi remordimiento ni vergüenza en sus ojos, solo un cálculo frío, evaluándonos, como si aún estuviera buscando algún ángulo, alguna ventaja. Emiliano, a mi lado, se tensó visiblemente. Tomé su mano y la apreté, recordándole en silencio que no estaba solo. El juicio fue tan brutal como habíamos anticipado. La defensa, tal como predijo la fiscal Mondragón, intentó presentar a Mariana como una esposa amorosa, que solo quería ayudar a su marido con remedios naturales. Argumentaron que el estrés de Emiliano, su supuesta depresión y sus problemas de sueño la habían llevado a buscar alternativas a la medicina tradicional. Mi clienta puede haber cometido errores al administrar dosis incorrectas, pero nunca tuvo la intención de dañar a su esposo, alegó su abogado. El poder notarial que buscaba era para proteger sus intereses conjuntos mientras él se recuperaba. Fue el turno de Emiliano de testificar. Mientras subía al estrado, pude ver cómo respiraba profundamente, reuniendo toda su fuerza. Señor Castañeda, ¿puede decirnos cuándo comenzó a sentirse enfermo?, preguntó la fiscal. Aproximadamente 3 meses antes de mi hospitalización final, respondió Emiliano con voz clara. Primero fueron pequeñas cosas, mareos, fatiga, dificultad para concentrarme. Luego empeoró gradualmente. Taquicardias, confusión mental, debilidad extrema. ¿Y quién preparaba sus alimentos durante este periodo? Yasmín, se corrigió. Mariana. Ella insistía en preparar todo lo que yo comía y bebía. Decía que la comida del exterior no era saludable, que ella quería cuidarme. ¿Notaba algo extraño en estos alimentos? A veces tenían un sabor ligeramente amargo, pero ella decía que eran las hierbas y especias naturales que usaba, que eran buenas para mi salud. El interrogatorio continuó, detallando cómo Mariana había controlado cada aspecto de su vida, alejándolo de su familia y amigos, monitoreando sus llamadas, creando conflictos imaginarios. Cuando fue el turno de la defensa para contrainterrogar, el abogado de Mariana adoptó un tono condescendiente. Señor Castañeda, ¿no es cierto que usted sufría de depresión antes de conocer a mi clienta? No, respondió Emiliano con firmeza. Nunca he sido diagnosticado con depresión. Pero experimentaba estrés por su trabajo, ¿correcto?
Como cualquier persona con responsabilidades, sí, nada fuera de lo normal. ¿Y no es cierto que su esposa le sugirió remedios naturales para ayudarlo con ese estrés? ¿Y usted estuvo de acuerdo? Ella me ofrecía tés y batidos que decía eran saludables. Nunca mencionó que contenían hipericina o digitoxina en niveles tóxicos. El abogado intentó varias veces más desacreditar el testimonio de Emiliano, sugiriendo que él había consentido el uso de suplementos herbales, que exageraba el control que ella ejercía sobre él, incluso insinuando que los problemas en su relación lo habían llevado a fabricar acusaciones. Mi hijo se mantuvo firme, respondiendo con una calma que me llenó de orgullo. Los testimonios más devastadores vinieron después. El doctor Beltrán explicando la naturaleza y efectos de los venenos, Berenice describiendo sus sospechas y las evidencias que había recolectado, los detectives presentando los resultados de su investigación sobre la verdadera identidad de Mariana y sus crímenes anteriores. Cuando mostraron las imágenes del diario que llevaba Mariana, detallando fríamente las dosis de veneno y los síntomas de Emiliano, varios miembros del jurado no pudieron ocultar su horror. Como pueden ver, concluyó la fiscal, señalando una entrada del diario. La acusada escribió textualmente: dosis aumentada a 300 mg, arritmias más frecuentes, estimación de tiempo hasta fallo cardíaco, 3-4 semanas. Esto no es el registro de alguien que intenta ayudar. Es el diario de una asesina metódica. El momento más surrealista fue cuando Mariana decidió testificar en su propia defensa. Transformó completamente su apariencia y comportamiento. Frágil, con lágrimas en los ojos, habló de cómo amaba profundamente a Emiliano y solo quería ayudarlo. Cometí errores por ignorancia, dijo entre sollozos. No soy médica. No sabía que las dosis que usaba podían ser peligrosas. Estaba desesperada por verlo mejorar, por devolverle la energía y la alegría que había perdido. Miré a Emiliano, preocupado de que esta actuación pudiera afectarlo, pero en su rostro solo había una mezcla de incredulidad y algo parecido a la lástima. Ya no la temía, ya no le dolía, solo veía a una mujer patética intentando escapar de la justicia. El contrainterrogatorio de la fiscal fue implacable. Señora Ferraz, si sus intenciones eran tan nobles, ¿por qué usó documentos falsos para entrar a México? Tuve problemas en mi país, necesitaba empezar de nuevo. ¿Por qué investigó específicamente a hombres con propiedades y pocos familiares cercanos? No lo hice. Conocí a Emiliano por casualidad. ¿Por qué llevaba un registro detallado de cómo los venenos afectaban a su esposo, incluyendo predicciones sobre cuándo fallecería? Esas notas están mal interpretadas. Yo solo. Cada respuesta sonaba más débil, más fabricada que la anterior. El teatro de vulnerabilidad se desmoronaba ante la contundencia de las evidencias. El juicio duró 2 semanas. Finalmente, llegó el momento del veredicto. La sala estaba en completo silencio mientras el juez leía la decisión del jurado. En el caso del Estado contra Mariana Ferraz, alias Yasmín Arriaga, por los cargos de intento de homicidio, fraude de identidad, falsificación de documentos y estafa, este tribunal la encuentra culpable de todos los cargos. Un murmullo recorrió la sala. Emiliano apretó mi mano con fuerza. Berenice, sentada al otro lado, pasó discretamente un brazo por los hombros de mi hijo. Dada la gravedad de los delitos, la premeditación demostrada y los antecedentes de casos similares en otros países, continuó el juez, este tribunal la condena a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Mariana no mostró reacción alguna mientras los guardias se acercaban para llevársela. Solo cuando pasó junto a nuestra fila, se detuvo un momento y miró directamente a Emiliano. Sus ojos, fríos y calculadores, revelaban por fin su verdadera naturaleza. «Debí usar más», dijo en voz baja, tan baja que solo nosotros pudimos escucharla. «Con otro gramo, no estarías aquí». Antes de que pudiéramos reaccionar, los guardias la alejaron. Esas fueron las últimas palabras que escuchamos de la mujer que casi destruye nuestra familia. Al salir del tribunal, enfrentamos a una multitud de periodistas. Emiliano, que había permanecido en silencio, sorprendentemente tomó la palabra. «Solo quiero decir algo a otras personas que puedan estar viviendo situaciones similares», dijo con voz clara. «Si están siendo aislados, controlados,
Si dudan constantemente de su propio juicio porque alguien los hace sentir locos, busquen ayuda. Podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Su declaración inesperada resonó profundamente. En los días siguientes, los centros de ayuda para víctimas de abuso reportaron un aumento significativo en las llamadas. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Emiliano vendió el departamento en Coyoacán. Demasiados recuerdos dolorosos estaban asociados a ese lugar. Compró un pequeño terreno cerca de mi casa en Tláhuac y comenzó a construir allí su nuevo hogar. Como ingeniero, diseñó él mismo los planos. Como padre, me sentí orgulloso al verlo reconstruir no solo una casa, sino su vida. Berenice siguió siendo parte fundamental de nuestro día a día. Su amistad con Emiliano fue evolucionando naturalmente hacia algo más profundo. No era solo que ella lo hubiera salvado, era la comprensión mutua, el respeto, la forma en que ambos habían enfrentado tragedias y seguían creyendo en la bondad a pesar de todo. Un año después del juicio, Emiliano y Berenice me sorprendieron con una noticia que cambiaría nuestras vidas nuevamente. «Papá, queremos crear una fundación», me dijo Emiliano una noche mientras cenábamos en mi casa, «para ayudar a víctimas de abuso y fraude familiar. Desde que nuestro caso se hizo público, muchas personas nos han contactado con historias similares», explicó Berenice. «Hay una necesidad real de apoyo especializado. Así nació la Fundación Nuevo Amanecer. Comenzó modestamente, en un pequeño local cerca del hospital donde Berenice seguía trabajando. Ofrecía asesoría legal gratuita para víctimas de abuso, apoyo psicológico y algo que se había convertido en la misión personal de Berenice: capacitación para personal médico en la detección de signos de envenenamiento doméstico. Emiliano aportó sus habilidades de ingeniería y gestión, mientras que yo me encargaba de hablar con las familias, especialmente con los padres que, como yo, sentían que habían fallado en proteger a sus hijos. Les contaba mi historia. Les aseguraba que la culpa no ayudaba a nadie, que lo importante era estar presentes ahora, apoyando la recuperación. 2 años después de su fundación, Nuevo Amanecer había ayudado a más de 200 familias y capacitado a personal de 10 hospitales en la Ciudad de México. El programa de detección de Berenice había identificado al menos 15 casos de envenenamiento gradual que, de otra forma, podrían haber terminado en tragedias. Una tarde, mientras revisábamos los nuevos casos en la oficina de la fundación, Emiliano me sorprendió con una pregunta. «Papá, ¿crees que alguna vez podré volver a confiar plenamente en alguien?» Miré por la ventana hacia el patio donde Berenice organizaba una sesión de terapia grupal. Sonreía mientras hablaba con los participantes, irradiando esa fuerza tranquila que la caracterizaba. «Ya lo estás haciendo, hijo», respondí. «Cada vez que ayudas a alguien, cada vez que compartes tu historia, cada vez que dejas que Berenice se acerque un poco más, estás eligiendo confiar de nuevo». «Tengo miedo», admitió. «No de Mariana. Ella está donde debe estar. Tengo miedo de mí mismo, de mi capacidad para juzgar a las personas». «El miedo es normal», dije, recordando las palabras del doctor Ramos. «Pero no dejes que te paralice. Has sobrevivido a algo terrible y has transformado esa experiencia en algo que ayuda a otros. Eso requiere un tipo de fortaleza que pocas personas tienen». Emiliano asintió lentamente, considerando mis palabras. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo después de un momento. «Que en cierto modo, me siento agradecido por lo que pasó. No por el envenenamiento, claro, sino por lo que vino después. Nunca habríamos creado la fundación, nunca habría conocido realmente a Berenice. Tú y yo no estaríamos tan unidos». «A veces», respondí, «de las peores experiencias nacen las mejores oportunidades. Lo importante es reconocerlas cuando aparecen». 3 años han pasado desde aquel día en que llegué al hospital para ver a mi hijo y una enfermera me dijo: «Escóndete ahora mismo». 3 años desde que descubrimos la terrible verdad sobre la mujer que casi destruye nuestra familia. Hoy, mientras observo a Emiliano y Berenice anunciando la apertura de una nueva sede de Nuevo Amanecer en Guadalajara, siento una mezcla de orgullo y gratitud. Mi hijo no solo sobrevivió a un intento de asesinato, emergió de esa experiencia con una nueva misión, un nuevo propósito. Como padre, siempre quieres proteger a tus hijos del dolor, pero a veces es precisamente a través del dolor que encuentran su camino.
Lo que Mariana intentó destruir, nosotros lo reconstruimos, más fuerte y más significativo que antes. Y en cuanto a mí, el viejo albañil que nunca terminó la primaria, como me describió despectivamente Mariana, he aprendido que la verdadera fortaleza no está en los muros que construyes, sino en la capacidad de derribarlos cuando es necesario. Los muros entre mi hijo y yo cayeron, y en su lugar construimos puentes. Puentes que ahora ayudan a otros a encontrar su camino hacia la seguridad y la sanación. Quizás esa sea la lección más importante de toda esta historia, que incluso de los planes más oscuros pueden hacer la luz más brillante, que el veneno que estaba destinado a matar puede, paradójicamente, dar vida a algo nuevo y hermoso. Y eso, más que cualquier condena o castigo, es la verdadera justicia. Si mi historia te conmovió, compártela para que otros padres sepan que nunca es tarde para salvar a un hijo. Suscríbete y activa las notificaciones, porque hay muchas más historias reales que pueden salvar vidas como la de mi Emiliano.